Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vos, amado grupo. Soy la hermana Suri Sagdari Santiago Jiménez de la Ciudad de México, del país México. Continuando con el programa que se nos ha asignado para nuestro crecimiento espiritual, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, titulada La epístola que revela el carácter personal de Pablo, que como lo ha dicho uno de los expositores anteriores, también debe de ser nuestro carácter. Con el subtema, las preguntas con respecto a la adoración pública. El tema de hoy, las costumbres de la adoración, del cristianismo y de la iglesia. El día de hoy hablaremos de varios puntos importantes, esperando que, guiados con el Espíritu de Dios, lo podamos comprender como Dios quiso enseñarnos por medio del apóstol Pablo. Pero antes de empezar, los invito a que hagamos una oración para que este tema sea comprendido y sea entendido de la mejor manera, sin que haya algún pensamiento humano, sino que todo sea de parte de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, nuevamente estamos delante de ti, presentándonos, Señor Dios Santo, para que tú, con tu Santo Espíritu, nos guíes, nos dirijas, nos abras el entendimiento y el corazón para poder comprender los temas que se nos han asignado, los temas que nos han dado, Padre bendito. Asimismo, poder entender y obedecer tu ley, obedecer tu voz por medio de este apóstol que estamos leyendo el día de hoy. Sabemos pues que a veces el humano llega a tener diferencias de ideas o tenemos a veces ideas que se nos han enseñado de diferente forma, pero sin embargo hoy Padre Santo, te ruego que por favor en estos temas que vamos a tratar el día de hoy o en este día que vamos en la lectura, en el estudio que vamos a tener, tú estés con nosotros. No permitas, Padre bendito, que se hable nada impropio, nada que sea de pensamiento humano, sino que venga de ti. Ayúdanos pues, Padre Santo, a dirigir y a corregir nuestra vida, si acaso llegamos a tener algún error o algo que esté mal delante de ti, de tus ojos, para no infringir tu voz, para no infringir tu mandamiento, sino para agradarte y bendecirte cada día. Bendito Dios, te ruego esto por aquel varón que está sentado a tu diestra, que es nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra cita que usaremos como base se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 2 al versículo 16. Si alguien tiene su Biblia y quiere abrirla, puede leerla también, por favor. Dice así, de esta manera. Primera a Corintios, capítulo 11, de los versículos 2 al 16. Pero quiero que sepa, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cuidarse de la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la Iglesia de Dios. Amados hermanos, recordemos que anteriormente el apóstol Pablo, por medio de las cartas, les dio instrucción en diversos asuntos a la iglesia de Corinto. Por esta razón vemos que el apóstol está contento, complacido, por obedecer las instrucciones tal y como se las dio. Así que, sabiendo que es una iglesia que es obediente, les da más instrucciones y más enseñanzas, empezando por las jerarquías, y también dice el por qué. Pero el por qué lo diremos más adelante. Empieza diciendo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, Cristo es, así el varón lo quiere aceptar o no, Cristo es la cabeza de todo varón. Pero el varón es cabeza de la mujer. Sin embargo, Cristo también tiene su cabeza, que es Dios mismo. De esta manera, vemos que voy a decirlo de manera inversa para clarificar aún más. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón de la mujer, sin excepción alguna. Entendamos por cabeza autoridad. Dios tiene autoridad sobre Cristo, y Cristo tiene autoridad sobre el hombre, y el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Tener autoridad, según la RAE, dice así: es poseer el derecho legítimo, el poder o la facultad para mandar, gobernar y hacer que se obedezcan las órdenes Se cierra el paréntesis. Después continúa con una instrucción o enseñanza diciendo: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero dice todo lo opuesto cuando habla de la mujer, y dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta es honra para su cabeza. Pero si ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, es decir, deshonra su cabeza. Bien, amados hermanos, quiero tener un momento aquí, ya que en la actualidad se ha creado cierta controversia en este punto, aunque no debería de ser así. Al hablar de la cabeza cubierta, quiero decir el significado de cubierta, según el diccionario. Según el diccionario, cubierta quiere decir cosa que se pone encima para tapar o resguardar o cubrir. Repito, tapar, resguardar, cubrir. Es decir, la cabeza literalmente debe de estar cubierta, la cabeza de la mujer, con algo que la cubra, que tape su cabeza. Y el apóstol Pablo da una sentencia a quien no lo quiera hacer. Dice así: si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. En otra versión dice que se trasquile. Lo digo porque cuando el apóstol Pablo dijo esto, era deshonroso que una mujer trajera el pelo corto. Y sin embargo, a la mujer le era muy honroso el traer el pelo largo.
Por eso era como una sentencia para las hermanas de Corinto el traer el pelo corto, porque le era deshonroso. Algunos eruditos dicen, han querido decir que porque eran las rameras las que traían el pelo corto. Sin embargo, en unos versículos más adelante, el apóstol Pablo nos dice que es parte de la naturaleza que Dios dio desde el inicio. Versículos 14 y 15. Desde el principio, desde el comienzo, que es parte de también la jerarquía del varón, la autoridad del varón es parte de la naturaleza que Dios dio. Por eso dice, juzgad vosotros mismos, o sea que nosotros mismos debemos de pensar, de analizar para poder juzgar. Dice así, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer le es honroso dejarse crecer el pelo, porque en lugar de velo le es dado el pelo. Me detengo un poco aquí, para decir que algunos toman este versículo para decir que el apóstol Pablo está dando permiso de que si quiere usar velo, lo use, y si no, pues no, que verdad, que no lo use. Pero vamos desglosando un poco. Punto número 1. Pablo dijo en alguna parte, porque yo también tengo la mente de Cristo, así que, pensando que tiene el mismo pensamiento de Cristo y Cristo de Dios, no puede tener dos ideas diferentes en un mismo texto, ya que primero dice que de una manera imperativa que la mujer debe usar velo al orar o profetizar. Ojo, solo cuando ora o profetiza. Entre paréntesis, una nota. Cuando profetiza la mujer, algunas formas es cuando lee un versículo o una porción de la Biblia. También cuando está en el culto escuchando. Por eso debe usar el velo al estar en el culto, que es también parte de cuando dice por causa de los ángeles, ¿verdad? Porque debemos nosotros tener ese cuidado. Al cantar. Un canto elevado a Dios o a sus prodigios también es una manera de profetizar. La Biblia dice que María profetizó al pasar el mar y lo que ella hizo fue cantar a Dios elevando su poder. Si nosotros acordamos, como dice, echó a la mar jinete y caballo echó a la mar. Y nosotros ya no sabemos todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el cantar también es una forma de profetizar. También podemos leer en Primera de Crónicas, leemos que Asaf, Amán y Jetutún, juntamente con sus hijos, profetizaban cuando esto cantaban en el templo y escribían salmos. Era parte de profetizar. ¿Por qué? Porque están dando honra o están alabando alguna potestad o alguna forma que Dios, un prodigio que Dios ha hecho. Bueno, cerremos este paréntesis. Dice así. Dice el apóstol Pablo, cuando ora o profetiza, es cuando la mujer debe de cubrirse el pelo. ¿Con qué? Con un velo. No siempre, como en algunas culturas, que usan velo como parte de su vestuario. Para eso tiene su pelo. Un pelo largo debe de ser, preferentemente, porque el apóstol Pablo dice que le es honroso dejarse crecer el pelo, ¿verdad? Le es honroso criar el cabello. Número 3. Dice así. También dice, cúbrase la cabeza. Una cubierta se quita y se pone, no así el cabello. Es
en primera, nosotros no nos los ponemos y quitamos. Esto es algo que Dios nos dio a ambos, a hombres y a mujeres. Nosotros no nos quitamos y nos ponemos el cabello cada que queramos, ¿verdad? O cada que vamos a hacer algo. El cabello es algo que traemos porque Dios nos los ha dado. Y por eso dice aquí, el apóstol Pablo dice, cúbrase la cabeza. Cúbrase. Porque de otra manera, si fuera al hombre deshonroso cubrirse la cabeza a la hora de profetizar, nuestros hermanos varones deberían de estar calvos siempre o no usar pelo para no hacer afrenta a Dios ni a Cristo. Debería de andar rapado. Entonces, no es el velo, no es en lugar del cabello, es en lugar de cabello, el cabello es en lugar de velo en su vida cotidiana, en su vida diaria, cuando anda caminando, porque es parte de enseñar que tiene cierta sujeción la mujer. Sin embargo, hay lugares, hay culturas a donde la mujer tiene que estar vestida cubierta totalmente, porque no deben de enseñar ni el pelo, ni la cara, ni los ojos, pero Pablo no nos dice eso. Pablo lo único que nos dice es que debe de usar velo cuando ora o cuando profetiza, y para su vida cotidiana tiene el pelo como velo. No es necesario andar con la cabeza cubierta, como hay una secta que por ahí anda también, que trae la cabeza cubierta todo el tiempo y anda en sandalias y con faldas largas. Sí está muy bien, porque es una forma decente de vestirse. Y la mujer cristiana, la hija de Dios, debe estar vestida decentemente todo el tiempo. Pero Pablo aquí nos está aclarando perfectamente que solamente es cuando ora o profetiza. Y ya vimos lo que es profetizar. Orar creo que es algo más sencillo de entender. Siguiente número dice así. Dice que el velo es una señal de autoridad sobre su cabeza. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 10, ¿verdad? 9 y 10. Dice, porque el velo es señal de autoridad. O sea, el apóstol Pablo aquí en esta parte nos deja bien claro el por qué nosotros debemos de usar el velo. Porque aceptamos la autoridad del varón, la autoridad de Cristo y la autoridad de Dios de nosotros, sobre nuestra vida. Por eso es que también debemos de tener el pelo largo para poder tener esa señal sobre nuestra vida cotidiana, pero más aún cuando oramos o cuando profetizamos. Pero esta señal solamente es aquí en la tierra, aquí cuando estamos vivos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo deja muy claro que delante de Dios, en la vida espiritual, en la vida más elevada, en el Señor, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, que el varón. ¿Por qué? Porque dice que el hombre no pecó, el que pecó fue la mujer, que la mujer salió del varón, pero así como la mujer salió del varón, también el varón nace de una mujer. Por lo tanto, delante de Dios, ninguno es más, ninguno es menos, pero eso es en un ámbito espiritual, digámoslo así, en la parte de la salvación, nadie es más. Pero sí, Dios ha puesto jerarquías aquí en la tierra para que haya un orden, porque recordemos que Dios es un Dios de orden.
Por eso no es posible que los que dicen, ¿no? Que Pablo permite que haga cada quien lo que quiera, eso no es posible, porque Pablo claramente lo dice, que Dios es un Dios de orden. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, pero todos, todo y todos, bueno, yo digo todos, pero él dice todo, y todos proceden de Dios. Así que la mujer puede decir, pues yo no, todo procede de Dios, porque Dios le da vida a todo, ¿verdad? También esto ha sido desde el principio hasta el día de hoy. Con todo esto, es decir, con toda la instrucción que ha dado y como la ha explicado, termina diciendo el apóstol Pablo, porque ya explicó, ¿verdad? Primero explica las jerarquías, luego explica la demostración de la honra y de la demostración que aceptamos las autoridades en la mujer es conforme al velo. Y como lo ha explicado, si Pablo ya lo explicó, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué es contencioso, amados hermanos? ¿Qué es contencioso? Bueno, según el diccionario, contencioso es una persona que tiene por costumbre disputar o contradecir todo lo que otros afirman. En Proverbios podemos ver el de la mujer contenciosa. Ahí habla de la mujer contenciosa, que como mujer como gotera, así es la mujer, ¿verdad? Que es contenciosa, que siempre está peleando, es decir, una persona que constantemente está peleando y provoca disputas. Así que, dice Pablo, si alguno quiere pelear o discutir, no lo hagan. Permíteme parafrasear, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Según la Reina Valera dice, si alguno quiere ser contencioso con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, ahora voy a parafrasear, dice, así que si alguno quiere pelear o discutir, no lo haga. Recuerden que nosotros, la Iglesia de Dios, no tenemos tal costumbre. Amados hermanos, sé que este es un tema un poco difícil, ¿verdad? Y difícil de comprender, porque se nos ha enseñado o está permeando dentro de la Iglesia algunos pensamientos que no son así. Dice esto, preguntan, ¿no? ¿Cómo debe ser el velo? Pues el velo dice que debe de cubrir la cabeza, debe de cubrir el pelo. Totalmente debe estar cubriendo todo, porque es parte de la demostración de autoridad. Y nosotros, si tomamos, como por ejemplo, lo que era el velo en el santuario, el velo debe estar hecho de tal forma que debe de cubrir, que no se vea, que no sea tan transparente, que no sea tan translúcido, porque eso es otra cosa que también ha permeado dentro de la Iglesia de Dios, pero antes no era así, antes era diferente. Yo lo recuerdo porque yo siempre he estado en la iglesia, ¿verdad? Dice, conclusión, voy a hacer unos pensamientos, voy a marcar a remarcar algunos pensamientos que se han hablado conforme a este tema. Dice, hay algunos que dicen que esto lo escribió Pablo por cultura que había en el lugar, pero Pablo nos dice claramente que es parte de la demostración de respeto a las jerarquías. Algunos dicen que porque ahí estaba
el templo de las diosas, y que las sacerdotisas hacían esto y aquello, y que se rapaban, y que se prostituían, pero no, tal vez si tenga razón, tal vez no voy a contradecir a los hermanos o a las personas que dicen esto, pero Pablo nos dice claramente que es por demostración a las jerarquías. Dice que es una afrenta, pero no dice que, no está diciendo por aquello, está diciendo que es una afrenta a la autoridad. Y nosotros, bueno, continuamos diciendo, ahorita digo. Siguiente, otros dicen que Pablo lo dijo porque era machista, desconociendo que Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente. Pablo no era machista, tampoco era feminista, solamente él escribía lo que Dios le daba por inspiración, así como a Moisés, que Dios le decía lo que tenía que decir, hacía Pablo también por medio de inspiración. Vemos en algunas partes donde le dice al varón que el varón debe de tratar como va a ser frágil a la mujer, y debe de respetarla y debe de amarla. Vemos que Pablo también habla de la mujer de una manera, debe de ser, de una manera muy, debe de tratarla con amor y con respeto. Y no solamente habla de cómo debe ser a la mujer, sino también habla de cómo debemos de tratar a la gente adulta, a las mujeres, a las personas grandes, dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos de tratar a los varones? ¿Cómo debemos de tratar a los más jóvenes? ¿Cómo debemos de ser cuando somos amos? ¿Cómo debemos de ser cuando somos esclavos? Porque aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está dando una enseñanza de cómo debe de ser. Otros dicen que no es una doctrina de la iglesia. Sin embargo, la palabra doctrina significa enseñanza que se da para instrucción de la iglesia, de alguien. Vuelvo a repetir. Otros dicen que no es una doctrina de la iglesia. Sin embargo, la palabra doctrina significa enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y si nosotros leemos en 1 Corintios 11:2, Pablo empieza diciendo que la iglesia de Corinto se acordaba y retenía las instrucciones que el apóstol Pablo les iba escribiendo. Entonces, se dice eso porque se desconoce, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver también, agarrar un diccionario y ver estos significados que yo estoy proporcionando. Otras personas más carnales dicen, ¿para qué? ¿Para qué me lo voy a poner? Sí, las que se ponen velo luego andan de chismosas, o dicen, o son las más chismosas. En primera, ese es solo su pensamiento, pero ya bíblicamente el chisme está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pues el apóstol Pablo también dice que las viejas no anden de chismeando entre las casas. Y en Moisés también dijo que no tenía uno que andar chismeando entre el pueblo. O sea, es decir, que el chisme no es, no tiene nada que ver con el velo. El chisme ya de por sí ya es algo que no se debe hacer. Y lo más importante, en segunda, la instrucción es usar el velo, ya sea, preferentemente que no, ¿verdad? Pero ya sea que sean chismosas o no, deben de usarlo. Así que ese argumento tampoco es válido. Por tanto, la mujer debe de honrar la autoridad del hombre y no demostrar rebeldía y deshonrarlo.
cubriéndose la cabeza y usando el velo, reconociendo que esto es parte desde el principio y reconociendo que el hombre fue creado a la imagen de Dios, según Génesis. Así que, de una manera inconsciente, se deshonra al varón, y al deshonrar al varón, se deshonra a Cristo y a Dios mismo, como nuestro Hacedor. Teniendo presente que el varón también debe honrar y respetar a su esposa. Debe de honrar y de respetar a la mujer. Un verdadero creyente no debe permitir que su rebeldía e inconformidad se afiance en su vida. Vuelvo a repetir, un verdadero creyente no debe permitir que su rebeldía e inconformidad se afiance a su vida. Recordando que cuando habla aquí el apóstol Pablo, voy a regresarme un poquito, cuando habla de los contenciosos, está hablando de una persona que tiene esa costumbre, ¿verdad? Que algo que se dice o algo que se da instrucción, empiezan, no, pero ¿por qué? Y que porque eso es ser contencioso, que siempre está disputando, siempre está contradiciendo. Y si alguien dice, vamos a pintar de blanco, dice, no, mejor de azul. Vamos a pintar de azul, no, mejor de verde. Que siempre va a estar, es decir, siempre va a haber gente así. Pero los verdaderos creyentes no deben de permitir que ese espíritu entre en su cuerpo, en su vida. Debe de despojarse de eso. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien delante de Dios y que nosotros seamos así como el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintio cuando empezó diciendo, os alabo hermanos. Qué bueno será, ¿verdad? Que Dios nos diga, os alabo hijos, os alabo hijas. Que el Señor Jesucristo también nos diga, os alabo hermanos, porque Él nos ha llamado hermanos. Porque en todo os acordáis y retenéis las instrucciones tal y como se las doy, tal y como se las he entregado. No las tergiversan, no le cambian. Pero como dice al terminar, dice, porque nosotros, la iglesia de Dios, no tenemos tal costumbre. La iglesia de Dios es una iglesia santa, es una iglesia diferente, es una iglesia especial, porque cuando venga el Señor Jesucristo, nosotros a estar revestidos de limpieza. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente obedeciendo. Amados hermanos, se despide de ustedes en el amor de Dios, su hermana en Cristo, Suri Sagdaí, Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros, amados hermanos.